Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía nuevamente de este programa. Queremos seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios y por lo tanto vamos a pasar al libro de Mateo, en este caso al capítulo número 5. Hoy vamos a dar por iniciado una serie de sermones que tienen que ver con las bienaventuranzas. Entonces vamos a tratar desde la número 1 hasta la número 8. Y cada una de ellas tendrá una enseñanza de la cual tenemos que aprender mucho en la vida. Así de que prepare su corazón desde ya para que podamos seguir aprendiendo y esperamos también de que usted pueda compartir este mensaje suscribiéndose a la página de Facebook y también a la de YouTube. Usted le puede suscribirse y también compartir los mensajes de la palabra de Dios a las demás personas. Así de que gracias de antemano. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra, después vamos a darle gracias al Señor por permitirnos una vez más vivir. Dice la palabra del Señor así. En el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Eres grande y maravilloso en tu nombre. Pedimos, Padre Celestial, que cubras con tu poder este día como siempre lo has hecho para bienestar nuestro. Te pedimos también por los que están convalecientes, que seas tú, Señor, dándoles la salud. Aquellos que están necesitados de palabra, que tú les abras el entendimiento. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que están pasando dificultades en la vida, que tú, Señor, les resuelvas. Sabemos esperar en ti, sabemos esperar también, Señor, en tus promesas. En el nombre de Jesús te pedimos que lo que escuchemos el día de hoy lo pongamos en práctica, porque hablaremos de las bienaventuranzas, aquellas que tú le dejaste a esta humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de que prepárese desde ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a predicar, enseñar o analizar lo que también en la palabra de Dios se puede manifestar en todas las bienaventuranzas. Vamos a ir una por una, pero en cada sermón vamos a ir desarrollando dos, a excepción de que solamente vamos a desarrollar la introducción a las bienaventuranzas y también una de ellas. Luego vamos a pasar en el segundo sermón a la bienaventuranza número 2 y a la 3, que serían los que lloran y también los que son mansos. Luego vamos a pasar a los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos en un sermón. Y luego vamos a ir hablando acerca de los de limpio corazón y los pacificadores. Finalmente vamos a dejar a todos aquellos que sufren la persecución por causa del evangelio. Así de que prepárese desde ya con estos sermones y esperemos de que Dios pueda hablar a nuestras vidas como siempre lo hace, porque su palabra no regresa vacía. Así de que fortaleza como siempre del Señor, sabedores de que Él estará preparando sus corazones desde ya. Bueno, Mateo nos relata que antes de iniciar su ministerio Jesucristo fue bautizado. Entonces esto lleva un proceso para llegar al Sermón del Monte. Primero es bautizado y luego arma su equipo de trabajo. Y para armar su equipo de trabajo lo primero que hace es buscar pescadores. Los pescadores, hemos dicho en otros sermones, de que son personas que tienen cualidades muy específicas, muy peculiares, que le ayudan al desarrollo de su actividad. De eso se echa mano Jesús para poder tomar en cuenta a estas personas. Por supuesto, no solamente pescadores. Jesús logró hacer un compendio de personas muy capaces, todas ellas, pero de diferentes estratos. Unas eran pobres, otras también eran de clase media, casi todos eran de clase media, pero también estaban los intelectuales y estaban aquellos que estaban tomados en cuenta por la sociedad como revoltosos. Así de que entre estas personas Jesucristo toma y arma su equipo de trabajo y hace grupos de ellos. Así de que esperemos que esta enseñanza, lo primordial es que podamos entender que a través de ella Jesús está preparando a sus discípulos en un sermón que de hecho quiero anticipar diciéndoles que las bienaventuranzas y el sermón del monte en el libro de Mateo están en un solo compendio de 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Pero no es que esta enseñanza se dio en una sola ocasión. Mateo lo que hace es recopilar toda la información de todas las enseñanzas de Jesús y las plasma en un solo
en forma continua. En el cambio vamos a encontrar mucho en el libro de Lucas estas enseñanzas, pero están diseminadas a lo largo de todo el libro porque fueron el compendio de lo que Mateo, en su orden, porque Mateo era una persona que era un recolector de impuestos y por lo tanto siempre nos va a enseñar de una forma muy secuencial, muy estructurada, así como trabajan los contadores que llevan un orden muy específico, como todo profesional debe de hacerlo, y entonces nos pone la historia de todo el evangelio que él recopiló en forma por temas o temáticas o aquellas que tenían que ver con lo mismo. Así de que entremos desde ya a esta enseñanza. Dice esto de las peculiaridades de los pescadores, que los pescadores tienen paciencia. Entonces Jesús necesitaba de personas que fueran pacientes, porque un pescador al hacerlo, pues tiene que tener esa cualidad, tiene que ser perseverante, tiene que ser coraje de meterse al mar tan inmenso, observar el tiempo, en qué momento hacerlo, escoger la presa, mantenerse fuera del alcance de la atención y dedicarle eso a el personaje principal. Así es de que todas esas peculiaridades que tienen los pescadores, Jesús las recopiló en 4 de ellos. 2 de ellos que se dedicaban también a la pesca directamente y 2 que se desarrollaban en el trabajo relacionado con la pesca. Así es de que esperemos de que esto pueda ayudarnos bastante a entender por qué de estos primeros 4. Viendo la multitud, esto es algo muy importante. Jesús se sentó a enseñar. Cuando un rabino caminaba, iba enseñando. Cuando un rabino se detenía, explicaba algo de piedra porque era muy, pero muy interesante. Pero cuando se sentaba, era porque la enseñanza iba a ser directa a las personas oyentes. Es decir, que quiere que presten atención. El tono de la voz de una persona también determina qué grado de atención le vamos a dedicar. Y este era el caso de Jesús. Se sienta delante de las multitudes, pero estas multitudes, ahora que él se va a sentar, están calladas esperando recibir esa palabra. Cuando digo calladas es en el sentido de prestarle más atención y quitar todas aquellas cosas que interrumpen nuestra enseñanza. Por lo general nos vemos involucrados en situaciones en las cuales en una iglesia, en una reunión de trabajo, en una plática con nuestros hijos, casi siempre hay interrupciones y nos terminamos de desarrollar una idea porque las personas interrumpen. En este caso no hay interrupción. Si nos damos cuenta, las bienaventuranzas están en forma continua para dar a conocer qué es lo que Jesús enseñó. Si nos sentáramos a escucharlas todas, pues sería fabuloso, pero tendríamos una dificultad. Si nos sentamos y leemos toda la bienaventuranza de una sola vez, es tantísima información que también en nuestra limitación humana tendríamos a olvidar las primeras. Entonces, es mejor ir estudiando una por una y no importa el tiempo que le dediquemos a esta enseñanza para que podamos lograr capitularizar todo lo que ellas tienen. Así de que si las analizamos una por una va a ser mucho mejor cada enseñanza, no solamente las bienaventuranzas, sino que también Jesús más adelante nos habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los demás, Jesús y la limosna. Vamos a ver Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, las enseñanzas acerca de eso, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, los 2 cimientos, y todo esto después, cuando nosotros con solamente lo que usted acaba de escuchar, sabrá de que hay muchas cosas que se le quedaron en el camino. Pero si las vamos analizando una por una, pues tenga la paciencia que en el tiempo va a poder aprender acerca de ellas. Viendo la multitud, Jesús observa la necesidad. Al observar la necesidad tenemos que saber de que Jesús siempre está pendiente de todo lo que a nosotros nos sucede, de las necesidades y de aquellas cosas que necesitamos aprender en la vida. Subió al monte, sabe que es una estrategia. La estrategia de subir a un lugar para poder tomar en cuenta un dominio acerca de la percepción de lo que las personas pueden estar oyendo. Cuando uno viaja a Israel, lo llevan a un lugar que le llaman el Sermón del Monte.
Pero tomando en cuenta que las multitudes lo seguían, es de imaginarse, y esto está a la orilla del mar, es de imaginarse realmente que esto fue una cantidad de personas bastante elevadas. A veces lo que uno puede preguntarse es cómo alcanzaban a oír las que estaban al final. Para eso se requiere sentarse, porque todos prestaban atención. De alguna manera u otra, no de una forma que no sea estratégica, Jesús buscó un lugar especial para poder hacer que su voz llegara hasta las últimas personas. Si uno se pone en contra del viento, pues eso dificulta, pero si uno está a favor de mi voz sale a favor del viento, pues la persona va a lograr escuchar aunque esté al final. Así es de que algo estratégico de Jesús tenía que ser eso. Así es de que sube al monte y sentándose, esto es importantísimo, vinieron a él sus discípulos. Ahora, no son solo los apóstoles, estamos hablando de aquellos seguidores de Jesús. Entonces, cuando tenemos esta peculiaridad de decir que vinieron a él sus discípulos, tenemos que tomar muy en cuenta que esta enseñanza va dirigida especialmente a aquellos que van a tomar la decisión de seguir el camino del evangelio. Muchas personas solamente escucharán la palabra, la oirán y qué bueno, pónganla en práctica. Eso no está fuera de lugar. Escuche, ponga en práctica y será una mejor persona, porque usted necesita ser una mejor persona delante de sus hijos, delante de su familia, delante de la sociedad, delante de la iglesia, de sus empleadores. Principalmente, muchas veces anteponemos las necesidades que una iglesia tiene para inhibir a una persona que así debe de ser su comportamiento en el trabajo. Por ejemplo, escoger entre un horario de trabajo y un horario de servicio a la iglesia, pues evidentemente, a pesar de que algunos pastores puedan estar no estar de acuerdo conmigo, en ese sentido hay que darle prioridad al trabajo, porque en el trabajo usted no puede llegar tarde y no debería de llegar tarde a la iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque ya el pastor está listo para enseñar. Usted tiene que llegar temprano, tiene que llegar a una hora adecuada. Así es de que esperemos en el nombre de Jesús que también esta primera enseñanza, cuando Jesús dice Él está sentado, es para aprender. Pero esto también tenemos que aplicarlo en todos los lugares donde nosotros vamos a llegar. Prestar atención a las indicaciones de nuestro jefe o del jefe que usted tenga. Y si usted es el patrono, pues también espera que los demás le presten atención, pero tenga estrategias para lograrlo hacer. Aquí usted ya tiene una, sentarse. Pero también cuando una persona le solicita a los demás que estén de pie, hay algunas reuniones, por ejemplo, entre los cuerpos de seguridad que están de pie. Es una forma también de disciplina. Ellos están de pie, pero también puede llegar un momento de cansancio. Así de que, ¿cuánto tiempo estar de pie? Entonces, esta enseñanza nos indica también eso, de que hay momentos para poder enseñar de pie, hay momentos en el camino que podemos enseñar y hay momentos que tenemos que sentarse, como cuando su esposa le dice a usted, siéntate, porque van a tener que hablar. Así de que eso es una forma también de aprender, porque ella se va a convertir en la persona que en ese momento quiere que usted le preste atención. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, aquí quiero tomar en cuenta otras enseñanzas que son muy importantes. Abriendo su boca, un sabio o rabino, un profesor, debe abrir su boca para enseñar. Usted no debe de abrir su boca solamente por abrirla. Si usted no tiene algo que enseñar, no abra su boca. Manténgase con la boca cerrada. Si usted está en una reunión y usted no tiene nada que aportar, no hable, a menos que se le pida. Y si se le pide, pues trate la manera de, si no ha logrado entender lo que está escuchando, pues pedir una segunda explicación. Si usted ya lo entendió, apruebe si está o no en acuerdo o desacuerdo, porque muchas veces el interlocutor lo que espera es que usted identifique si él ha dicho algo que no es correcto. Así de que si prestó atención, se dará cuenta de que en algún momento determinado la persona dijo algo que no era coherente. Esto de abrir su boca para enseñar es principalmente para decir cosas solemnes. Por ejemplo, en el sepelio de alguien, la persona va a prestar atención, todos están tratando la manera de escuchar qué es lo que se va a decir acerca de la persona fallecida. Por lo tanto, el Sermón del Monte es la recopilación de frases solemnes de Jesús. Cuando Él abre su boca es para enseñar. Entonces, todo lo que vamos a aprender
es enseñanzas de Jesús en forma solemne, de tal manera que vamos a identificar que esa enseñanza va directamente al corazón de aquellos que quieren aprender acerca de la palabra de Dios. Mucha gente dice, quiero ir a la iglesia para aprender. Lea la palabra y vaya a la iglesia, pero lea la palabra principalmente. Cuando usted escucha y ya ha leído, a usted se le familiariza mucho más lo que está escuchando. Pero cuando usted nunca lee, escucha, usted se interrumpe, su mente no está coordinada con lo que ha leído y está escuchando ahora. Claro, no ha llegado a corregir. Muchas veces las personas llegan a las iglesias, han leído, creen que saben todo, que son sabias, y nunca el alumno va a saber más que el maestro. Siempre, si es maestro, es porque sabe más que un alumno. El alumno definitivamente es alguien que necesita iluminación, por eso se llama alumno, sin iluminación. Necesitamos iluminar nuestra vida con el aprendizaje, nunca creer que lo sabemos. Yo me encuentro muchas veces en la vida, por el trabajo que desarrollo en la forma secular, con personas que creen que saben todo, y lo que yo les estoy explicando muchas veces tienden a preguntar, pero después al momento investigan un poco más por fuera la información, pero no en el canal adecuado, sino que lo hacen por un camino equivocado, y casi siempre nos vamos a encontrar con personas que van a contradecir lo que usted ha explicado. Por ejemplo, todo lo que Jesús va a enseñar, si usted lo va a consultar, por lo general lo va a consultar con alguien que no sabe. Y si lo consulta con alguien que sabe, entonces usted está apoyando la información. Pero cuando lo hace con personas que no conocen de la palabra de Dios, pues evidentemente el enemigo ocupa sus artimañas, sus estrategias para confundirlo bastante. Así de que trate la manera de saber que cuando Jesús se sentó fue para enseñar como lo hacía cualquier rabí. Y además, porque Jesús tenía esa cualidad de ser respetado como un hombre sabio, por las enseñanzas que daba, por el aprendizaje que la gente estaba captando de toda la información que él decía en pocos días. Estamos hablando aquí casi de 3 meses de trabajo ya entre el bautismo y las primeras enseñanzas del Sermón del Monte. Porque hay un viaje que Jesús hace desde Jordán hasta la Galilea, lo hemos explicado en los sermones anteriores, y por lo tanto también ahí hay un tiempo de espacio en el cual su ministerio comienza. Bienaventurados los pobres, fue lo primero que dijo. Dice, pero antes de esto, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Analicemos primero la palabra bienaventuranza. En todas y cada una de ellas vamos a tener que recordar esto, y quizás voy a tomarme el atrevimiento de que en cada una voy a recordar esto que en este momento voy a explicar. La palabra bienaventuranza en el idioma español tiene una connotación de 2 palabras, y esto no nos conduce al verdadero sentido de la bienaventuranza, porque está compuesta de una palabra bien y la otra que es ventura. Bienaventuranza. Cuando hablamos de ventura o una aventura, podemos encontrarnos con algo que nos sirva y algo que no nos convenga. Cuando nos encontramos con esa disyuntiva de la unión de una palabra que conlleva a algo que usted espera que siempre le salga bien, es el sentido que se le debería de dar, porque es el sentido que se le da en el lenguaje que Jesús enseñaba. Él enseñaba en arameo, pero también la Biblia está escrita en esto que acabamos de leer en el idioma griego. No me voy a meter en esas peculiaridades porque ya lo he dicho y repetidas veces que no es mi especialidad. Mas, sin embargo, eso no significa de que no escudriñe algunas palabras que para eso nos van a llevar a poder entender mucho mejor. La palabra que se aplica para bienaventura o la aventura, en este caso, una bienaventuranza es Macarios. Y Macarios siempre nos va a conducir en el cristianismo a la alegría que Dios da. Pero principalmente los griegos la ocupaban en aplicación a los dioses que ellos tenían. Entonces Jesús, conociendo esas cualidades de las costumbres que habían por la zona donde se había llegado a iniciar su ministerio, que era Galilea, que era una zona multicultural, como decir Nueva York, Francia, en el caso de París, en el caso de España en Madrid, en el caso de El Salvador en San Salvador, en el caso de México en el Distrito Federal, donde hay una multiculturalidad
de personas donde todos tratan la manera de aprender. Entonces, conociendo estas peculiaridades, la enseñanza de la bienaventuranza se aplicaba siempre a la felicidad que Dios da, o en el caso de los griegos, que sus dioses le daban. Nunca a algo que puede darse o no puede darse. Entonces, cuando encontramos esto, describe algo permanente que no puede quitarse. El problema lo tenemos en el español. Pero quitemos eso y ahora que hemos explicado esto, solamente tomemos en cuenta que la bienaventuranza está aplicada no para una posibilidad de que te vaya bien o mal, sino para algo que siempre viene de parte de Dios como una alegría para tu vida. Así es de que, aprendiendo de esto, dice la palabra pobre. Ahora ya analizamos la palabra bienaventuranza, ahora analizamos la palabra pobre. La palabra pobre ha tenido un desarrollo de cómo aplicarlo. Antiguamente se aplicaba exclusivamente a las personas que tenían escasez, que eran literalmente pobres. Entonces podemos tomarlo así como alguien que es literalmente pobre, que no. Y también en el griego existe una palabra, penes, que implica que el pobre es aquella persona que trabaja para sustentar su vida. Por lo tanto, no es una persona altamente pobre o de extrema pobreza, sino que está hablando de una persona que trabaja para vivir, y no solamente sobrevivir, sino de que tener también todas sus necesidades cubiertas, pero eso no lo convierte en rico. Y también el que describe la pobreza absoluta, que es todos. Cuando encontramos esta palabra, entonces la aplicamos directamente solamente a aquel que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en la vida porque está viviendo en una situación bastante difícil, que solamente tiene sus rodillas para pedir. Entonces, en esto los judíos tenían algo que era muy importante. Este desarrollo de simplemente pobre, el que no tiene necesita trabajar para poder subsistir, también existe otra peculiaridad, que es la que Jesús también puso aquí en juego, porque estaba dirigiéndose a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino que también a los que estaban alrededor, el mundo de Galilea. El que no tiene influencia, y si no tiene influencia, entonces está sometido. Luego está maltratado por los hombres. El que no tiene nada, pero depende totalmente de Dios. Entonces, ¿a quién se refiere bienaventurados? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una compensación a aquel que no tiene nada en la vida, pero no literalmente relacionado a la pobreza. Puede ser un hombre rico, millonario, pero que es pobre en espíritu. Y esa pobreza en espíritu a un hombre, pongamos el ejemplo de un hombre multimillonario, pero que se arrodilla, es mucho mejor que aquel pobre orgulloso. Y también tenemos aquel pobre que no tiene nada y tiene sus rodillas, tiene mucha más cercanía a la comunión con Dios que aquel rico y altanero. Encontramos en la vida mucha gente que es medianamente sustentable en sus recursos, pero que tienen una altanería tal que se creen dioses, que necesitan de el poder para someter a los demás. Teniendo en cuenta eso, usted tiene que saber que Cristo te ama y te da algo por heredad. Si hay alguien que es pobre y no hay nada más valioso en la vida que el reino de los cielos, que es a donde Dios mora, entonces lo tienes todo. Una persona pobre en espíritu va a heredar el reino de los cielos. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por la atención prestada. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos por estos minutos que nos has permitido aprender de esta bienaventuranza. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas para que nos guíes por el camino perfecto. Gracias por este día, porque tú lo has hecho. Ahora te pedimos por aquellos que no te conocen. Si usted está acá sin Cristo y nunca ha recibido al Señor, recíbalo y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nunca habías recibido a Cristo y ahora lo has hecho, eres bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga grande y ricamente. Amén.